Bienvenidos una vez más. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo de la hora en que nos están viendo. Acá Gabriel una vez más para traerles una clase muy bonita, muy interesante, pero sobre todo muy importante a la hora de nosotros introducirnos en lo que es el trading. Cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de analizar, lo más importante y lo principal que a nosotros siempre se nos ha enseñado es sobre análisis técnico, y esta clase va dedicada a esto exclusivamente para principiantes, exclusivamente para aquellas personas que ya están considerando empezar a entrar en este mundo. Así que, como siempre, gracias por estar acá con nosotros y por sintonizar. Así que vamos a comenzar. Entonces, muchachos, vamos a hablar entonces el análisis técnico. ¿Qué vamos a trabajar en el análisis técnico? Pues vamos a ver lo que son los fundamentos, vamos a ver lo que son los tipos de gráficos y sobre todo vamos a hablar de la estructura, que es uno de los pilares fundamentales dentro del análisis técnico. Sí. Entonces, cambiando un pronto para poner la presentación en movimiento. Entonces, bien, como habíamos mencionado, acá dentro de los fundamentos vamos a hablar de lo que es el análisis técnico como tal, vamos a definirlo, vamos a hablar de los principios claves, luego vamos a pasar a los estilos de gráfico, vamos a ver lo que son los candlesticks o las velas japonesas, así como otro tipo de gráfico, como son los gráficos de líneas, los gráficos de barras. Y en la parte de la estructura vamos a hablar de los tipos de estructura que se ven en el mercado, que sí, hay estructura de tendencias, alcista bajista, los rangos y sobre todo vamos a enseñar a cómo identificar todas estas estructuras. Sí. Entonces vamos a comenzar con lo principal. ¿Qué es el análisis técnico? Pues básicamente el análisis técnico es la disciplina que estudia el movimiento histórico y sobre todo el volumen de un activo para anticipar sus movimientos a futuro. Esta se apoya exclusivamente de lo que son los gráficos y sin tratar de, por decirlo de una forma, analizar esos factores externos como noticias o economía, que, haciendo un paréntesis, esto tiene su propio análisis que se llama análisis fundamental. Básicamente, en pocas palabras, el análisis técnico es aquella herramienta, es aquella práctica que es la que nos va a hacer leer y entender y darle un contexto, una interpretación a lo que estamos viendo a nivel de gráfico, a nivel de precio. Vamos a básicamente identificar cuando el precio está en una zona de compra, cuando el precio está en una zona de venta o cuando no se encuentra ninguna de las dos, sino que está en un punto muerto. Sí. Básicamente acá el análisis técnico, como todo, tiene sus principios claves. Acá básicamente el precio lo refleja todo, es decir, descuenta toda la información disponible y el precio se mueve en tendencia, que es lo que mencionamos al principio. En cuanto a la estructura, acá los patrones se repiten, es decir, básicamente por algo basado en psicología humana se vuelve constante lo que son los patrones. Como saben, yo soy psicólogo y siempre una de las cosas más importantes que se menciona es el tema de los patrones de la conducta. Es decir, por ejemplo, una cuestión que se habla mucho de cuando hablamos de gestión de riesgo es el patrón de una persona a quitar los stop loss, por ejemplo, en vez de simplemente seguir una regla. Lo mismo sucede en el mercado. Hay patrones en los gráficos que son propulsados por una gran parte de psicología y cierta parte matemática. Y estos patrones siempre se van a reflejar en algún momento en el mercado. Lo que lo hace constante, y esto genera estas recurrencias en el mercado que nos va a permitir, luego de estudiarlas y entenderlas, finalmente entender cuáles son sus probabilidades de funcionar en cierto contexto. ¿En qué se aplica análisis técnico? Poca palabra, en todo. Acciones, divisas, forex, criptomonedas, commodities, índices bursátiles, todo. Todo lo que tenga un gráfico, todo lo que tenga una vela y un precio puede ser sujeto a utilizar análisis técnico. Entonces, lo que estamos mencionando, los tres pilares fundamentales, que el precio lo descuenta todo. Acá cuando nosotros hablamos de cómo el precio lo descuenta, se refiere a básicamente toda esa información pública y privada que ya está reflejada en el precio. Es decir, no se necesita saber per se por qué sube o baja,
sino pues, en cuestión de información, en cuestión de análisis fundamental. Es decir, necesariamente un activo baja o sube porque hubo una noticia, sino que acá lo podemos ver desde el análisis técnico. Básicamente, a nosotros poder ver que, por ejemplo, el precio sube porque estuvo en una zona de demanda o una zona de compra, ya simplemente viéndolo de forma visual e identificándolo, ya podemos entender de dónde empezó el precio a subir o a bajar. Entonces, el precio lo descuenta todo. Básicamente acá la base de la hipótesis del mercado vendría siendo esa eficiencia que se aplica al nosotros utilizar ese análisis técnico. En cuanto a que el precio se mueve en tendencia, sabemos que los precios no se mueven al azar. Acá, una vez el precio se establece o la tendencia se establece, acá suele continuar. Es decir, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? Que el precio como tal no se mueve por cualquier cosa, no se mueve aleatorio, no se mueve porque sí, sino que mantiene lo que es una estructura, mantiene una matemática, mantiene una cuestión de fractalidad, se le suele decir. Es decir, que el mercado de por sí tiene un movimiento natural, un movimiento orgánico, que deja ver y deja entender cómo el precio básicamente te da esa información de que hay una tendencia o de que precisamente hay una información detrás que se puede leer. Entonces, básicamente el trabajo del trader, utilizando el análisis técnico, va a ser identificar esa tendencia y tratar de siempre operar a favor de esa tendencia, no en contra de ella. Se suele decir que operar en contra de la tendencia siempre va a ser menos probable ganar que operar siempre a favor de la tendencia. Porque operar en contra de la tendencia es como tratar de agarrar un cuchillo cayéndose del aire. Y el más importante es que la historia se repite. Los patrones del pasado tienden a repetirse por lo que mencionamos que es la psicología humana. Es decir, hay una cuestión de miedo, hay una cuestión de codicia y sobre todo hay una cuestión de esperanza, que es esta parte de acá abajo. Esas tres son los pilares fundamentales en cuanto a por qué cuando vemos un soporte o una resistencia suelen actuar independientemente del tiempo en el que exista ese soporte o esa resistencia. Y esto, aunque es cierto que el mercado es dinámico y suele cambiar de por sí, estos patrones no terminan cambiando y se van a presentar a la larga. Entonces, aquí es donde podemos encontrar, en esto de la historia se repite, el tema de los patrones de vela, esa zona de soporte y sobre todo las zonas de resistencia. Y también vamos a ver por qué funcionan en el mercado y cómo esta memoria colectiva termina saliendo a la luz. Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales en el análisis técnico? Sabemos que al un análisis técnico ser un estilo o ser una disciplina, una forma de nosotros contemplar lo que es el mercado, esta también tiene consigo una serie de herramientas que tienen que respaldarse para que lo que vemos y analizamos sea lo menos subjetivo posible. Tenemos 4 herramientas pilares fundamentales. Número 1, velas japonesas, que vendrían siendo un estilo de gráfico. Acá es una representación visual en un periodo de tiempo. Sí, estas tienen apertura, cierres máximos y mínimos, que posterior acá la vamos a enseñar, y es la base de toda lectura del precio. Luego están los soportes y las resistencias. Básicamente un soporte y una resistencia son niveles donde el precio ha rebotado repetidas veces y son zonas de memoria del mercado, donde tanto compradores como vendedores reaccionan con fuerza. En pocas palabras, soporte vendría siendo el piso. Cuando el precio cae, llega a un punto en el precio donde para y a partir de acá, como que encontró un piso y rebota. Y la resistencia es como un techo. Esa resistencia que el precio va subiendo, de hecho lo voy a poner un poquito más visual. Déjame utilizar esto. Vamos a decir que acá, perdón, acá ahora sí.
el precio va subiendo, que lo estoy dibujando, y el precio llega acá como un techito. Y acá el precio ya no sube más y termina rebotando o empieza a caer desde acá. Eso es una resistencia. Mientras que acá abajo sería un soporte. Del precio bajó y terminó rebotando hacia el otro lado. Sí. Entonces, por el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Estamos acá a la orden. Amigo, una pregunta. Claro que sí, adelante. En cuanto a esto, ¿no? El rebote respecto de la definición de una resistencia, ¿no? Sí. Como el rebote como indicador de la línea de resistencia. Yo el concepto lo entiendo. Ujú. Ahora, pensando en hacer operaciones más rápidas, digamos, haciendo un análisis, pensando en hacer una operación rápida. Ujú. ¿Cuántos rebotes, o sea, definen una resistencia? ¿Me expliqué? Sí, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, déjame preparar rapidito acá el TradingView para en el momento que vayamos a explicar em, se puede entender mejor. Pero básicamente, una duda muy, una duda muy importante que suele tener las personas es precisamente cómo se puede determinar un soporte y una resistencia. Pues básicamente, déjame también acá habilitarte el TradingView de un pronto para que se pueda entender. Vamos a hacer un ejemplito rápido del tema del soporte y la resistencia. Vamos a quitar todos estos dibujos que tengo acá para simplificar la cosa. Si nosotros trazamos una línea horizontal en cualquier punto del gráfico, probablemente tengamos coincidencialmente soportes y resistencias. No importa dónde ponga la línea, en un punto aleatorio, siempre va a terminar coincidiendo con algo. Mira cómo tracé esa línea horizontal, que es la línea roja, y coincidencialmente terminó siendo una resistencia acá, termina siendo una resistencia acá, termina siendo un soporte acá. Entonces, si todo es tan aleatorio, ¿qué termina siendo y haciendo tan importante un soporte y una resistencia? Pues vendría siendo, como bien lo mencionaste, es la cantidad de rebotes que puede tener el precio en el contexto que lo estemos analizando. Por ejemplo, si nosotros trazamos precisamente esta línea de acá, la ponemos un poco más ajustada a lo que sería, vamos a decir acá, ¿cuánto rebote tiene esta resistencia al principio? Puede ser que tenga un rebote, tenga dos rebotes, luego rompa y mira cómo termina esto rebotando una, dos, tres y fácilmente hasta cuatro veces. Y acá donde uno termina viendo la fortaleza. Y a partir de esto rompe y de este pequeño espacio de acá termina entonces generando un movimiento más amplio. Para responderte de una manera fácil, por lo menos dos o tres toques en esa zona son las que determinan la fortaleza. Pero también, que es algo que voy a explicar en algún momento, también termina siendo la temporalidad, que eso es algo que se va a hablar más adelante. Básicamente también la temporalidad termina siendo más dominante en cuanto a lo que vendría siendo un soporte y una resistencia. Si nosotros trazamos una resistencia, por ejemplo, en un gráfico diario, y lo trazamos acá, que vendría siendo una zona de rango, vamos a ver que normalmente en esta zona suele haber uno, dos y fácilmente un posible tercer rebote. Sí. Entonces, mientras mayor sea la temporalidad y trazamos una resistencia y vemos uno, dos, tres toques en una temporalidad grande, mayor en temporalidades pequeñas va a ser esa zona de importante y esa zona de fuerte. No sé si me voy a entender. Básicamente, dos, tres rebotes y combinarlo con un time frame, se me fue la palabra, el time frame, ajá, el marco de tiempo eh, más pequeño o más grande en este caso, para así hacer la combinación de su fortaleza. ¿Me voy a entender?
Sí, está bien. Gracias por tu explicación, Chino. Siempre a la orden. Entonces, déjame volver a poner acá. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Bien. Entonces, volviendo acá a nuestra explicación, tenemos entonces esa herramienta bien importante, esos soportes, esa resistencia. Finalmente, determinar cuáles son las zonas o los niveles claves en cuanto a techos y pisos. Luego de esto vienen las otras dos herramientas que también suelen ser bien importantes, que son los indicadores técnicos. Sabemos que en el trading hay muchos traders que tal vez no usan indicadores técnicos, pero hay otros que sí utilizan aunque sea uno o dos. Indicadores técnicos importantes que se utilizan en el análisis técnico, valga la redundancia, son las medias móviles, es el RSI, que el RSI sería el índice de fuerza relativa, y el MACD o banda de Bollinger. Suelen a veces utilizarse solamente medias móviles con RSI, o algunas veces solo usan MACD o banda de Bollinger. Todo es relativo. Y básicamente con estos indicadores técnicos uno puede ver ciertas derivaciones del precio. Y estos indicadores, como están basados en fórmulas matemáticas, terminan o ayudan a tratar de confirmar, vamos a decir, cierto cálculo, ciertas señales o ciertos niveles de, como dice acá mismo, son niveles de sobrecompra o sobreventa sobre un punto. Por ejemplo, si estamos en una resistencia y el RSI me marca una sobrecompra, probablemente ya el precio esté en un punto de extensión y uno interpreta que resistencia más un RSI sobrecomprado, puede que haya un rebote, una reversión. Y eso es algo que los traders en análisis técnico terminan utilizando. Y la más importante, fuera de cualquier indicador, es la estructura del mercado. Identificar si hay tendencias alcistas, si hay tendencias bajistas o si se encuentra en un punto de rango. Es decir, no hay ni tendencia alcista ni bajista, simplemente el precio se mantiene estancado en un ranguito de precio. Y básicamente en este contexto es que se puede definir finalmente hacia dónde se puede dirigir el precio y cómo esto en el análisis técnico termina siendo una de herramientas fundamentales. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y las limitaciones del análisis técnico? Bueno, de las ventajas básicamente tiene muchas. Número uno, que es aplicable a cualquier mercado y sobre todo a cualquier temporalidad. Se puede usar desde hasta un gráfico de un segundo hasta gráfico semanal, mensual. No se requiere datos fundamentales complejos, es decir, no se necesita ver la noticia, ni se necesita necesariamente ver una información de un activo, de una empresa que se esté analizando, para darle un contexto más importante a lo que analizamos a nivel de gráfico. Con simplemente ver la gráfica, ver cómo el precio actúa, identificar zonas importantes, es suficiente para nosotros utilizar esta herramienta. Otra ventaja es que las señales pueden ser visuales y pueden ser inmediatas. Es decir, estamos en una zona importante y me termina generando una vela con buen volumen a la dirección que quiero o que entiendo que puede realmente ir el precio a partir de esa zona. Ya con esas señales visuales ya uno empieza a formar una hipótesis. Otra cosa y la más importante, que basada en el trading, que esta permite, el análisis técnico te va a permitir siempre definir tus entradas, tus salidas, los stops con más precisión. Sí. Y en cuanto, obviamente, en el trading activo, o sea, no necesariamente en la parte de inversión, funciona siempre a tiempo real. O sea, uno está en su gráfica viendo lo que está haciendo el precio en el momento y ya con la información que está dando el precio en el momento, ya también uno puede tomar decisiones en cuanto al trading. Eh, Otra cosa que esto de, por ejemplo, de comunidad global, se refiere a que en herramientas como TradingView se suelen, por decir de una forma, prestar de forma gratuita. Muchas personas crean indicadores, crean ciertas herramientas de análisis técnico que son gratuitas y que son para todo el mundo y que muchas personas, por decirlo de una forma,
apoyan a los demás con sus herramientas y eso es algo que permite el análisis técnico. Básicamente utilizar mucho más recursos de otros traders para así entonces encontrar herramientas más precisas. Ahora bien, limitaciones. La limitación para mí más importante es que realmente es subjetivo. El análisis técnico sí tiene muchas cosas objetivas, pero es muy susceptible a caer en la interpretación subjetiva de cada trader. Por ejemplo, dos traders pueden leer el gráfico, el mismo activo, al mismo tiempo, pero pueden tomar decisiones diferentes. Tal vez el trader A dice voy en compra y el trader B dice no, eso va para abajo, vamos a vender. Y es como que, ok, el gráfico está, es lo mismo, pero cada quien entiende e interpreta lo que considera, lo que lo hace también siempre prestarse a ese nivel de subjetividad. Número 2, y esto es algo que todo el mundo debe entender, análisis técnico o análisis fundamental general, nada predice el futuro. O sea, el futuro es incierto, es algo que es impredecible, y va a ser siempre una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y el análisis técnico no es exento de esto. No predice el futuro, sino que trabaja con probabilidades. Sí, patrones de velas, patrones generales del gráfico que tienen una probabilidad que ya fueron estudiadas por los años de los años. Algo que también sí puede ser susceptible es que mencionamos anteriormente que no se requiere de datos fundamentales para analizar un gráfico, pero el análisis técnico puede ser vulnerable a lo que son las noticias. Es decir, que si en estos contextos sabemos que ahora con la guerra, con el tema de Irán, Trump, nada más basta con que Trump comente o ponga un tweet y todo análisis técnico de repente se fue. Ya lo perdimos, tiró una vela de todo el tamaño que termina destruyendo todo análisis técnico. Y es algo que es impredecible, porque nadie sabe, el único que sabe que va a tuitear algo es el propio Trump, por ejemplo. Y eso es algo que se puede ver, esa vulnerabilidad en cuanto a noticias económicas o noticias geopolíticas. Por otro lado, también puede generar señales falsas en los mercados, sobre todo cuando hay bajo volumen. Te puede dar una vela que te confirma, pero al tener bajo volumen o estar en una zona horaria en donde no hay tanto movimiento, puede generar esas falsas señales. Por eso también es importante el tema del marco temporal. Y por último, que esto entiendo que es una limitación, pero es una limitación no del análisis técnico, sino general, y es que requiere práctica y requiere disciplina. O sea, el análisis técnico al final es algo, por decirlo de una forma, es una herramienta, es una disciplina, como bien lo dice, y hay que trabajarla, estudiarla y dominarla, pero sobre todo practicar, porque el análisis técnico no va a trabajar por sí mismo, sí, sino que es algo que uno lo aprende, lo practica y lo termina dominando, sí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Lo voy a... No, estamos muy bien. Bien ahí, perfecto. Entonces, bien, saliendo ahora ya del concepto de análisis técnico, ahora vamos a hablar de lo que sería el lenguaje visual del precio, los gráficos, velas japonesas y todo lo que viene consigo en este tema de los gráficos. Bien, antes de comenzar con lo que todos queremos, que son hablar de las velas japonesas, vamos a hablar de los tipos de gráficos que tenemos en el análisis técnico. Básicamente tenemos, bueno, yo escogí tres tipos de gráficos, pero hay mucho más gráficos acá. Tenemos el gráfico de línea, que básicamente es un gráfico que se considera de vista rápida y general. Esta tiene sus ventajas, que es decir, es simple y fácil de leer. Simplemente lo voy a colocar acá, usando el TradingView de ejemplo. Vamos a también a revisar que ustedes lo puedan ver. Ahí mismo. Bien. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, a nivel de gráfico de línea, básicamente
el gráfico de línea es este. Más que utilizar velas, es como inclusive lo que uno ve en las redes sociales, lo que uno ve en los comerciales, en las promociones. Cuando te hablan de algo financiero, no te enseñan vela japonesa per se, te enseñan gráfico de línea. Y el gráfico de línea es algo que a simple vista se puede leer rapidito. Solamente vemos cómo el precio se va moviendo y va dejando ese histórico detrás, esas colas. Y nada más. Entonces acá el gráfico, como bien lo dice, es rápido, vista general, fácil de leer. Luego, vamos acá de nuevo. Y claramente muestra la tendencia general. Bien como se vio en el ejemplo de TradingView. Básicamente acá se puede ver rapidito cuando el precio se mantiene en una tendencia. Por ejemplo, acá podemos ver como el precio a nivel de línea simplemente baja, sube, baja y sube y me va generando esa tendencia siempre hacia abajo por el momento. Acá que se interpreta cada vez esos piquitos más bajos y esto acá abajo también. Eso es lo bueno del gráfico de línea. Es fácil de leer y se interpreta rapidito. Luego, vamos acá. Bien. Ahora bien, claramente tiene sus limitaciones. Las limitaciones, como bien se ve, así de simple, también la propia simpleza del gráfico de líneas es lo que lo hace también una limitación. Solamente se puede ver el precio de cierre. Es decir, en la línea del gráfico solamente se ve ese histórico de esa línea moviéndose y hasta donde esa línea terminó cerrando. Simplemente se ve esto, así, y ya. Pero no sabemos dónde abrió, dónde cerró, dónde hubo rechazo. No se ve nada de esto. Solamente se ve una línea trazada. Entonces no se puede básicamente identificar ni las aperturas ni los rangos y sobre todo pierde la información más valiosa que te puede dar otro tipo de gráficos. Luego pasamos a un gráfico de análisis intermedio, que son los gráficos de barras. Acá el tema de los gráficos de barras, pocos traders lo usan, algunas instituciones puede ser que lo usen, realmente es relativo. Todo depende del trader, del tipo de estrategia que use, tipo de análisis técnico que se basa. Pero básicamente el gráfico de barras, o como dice entre paréntesis OHLC, que significa Open, High, Low o Close, o mejor dicho, apertura, alto, bajo y cierre. Vamos a poner el grafiquito de TradingView para no perder la idea de lo que me refiero. Vamos a poner acá el gráfico de, a ver si tengo barras, acá está. Básicamente el gráfico de barras me enseña esto. Vamos a decir esta barra de acá, si, esta gráfica de acá, o esta barra, tenemos lo que es un low, que es esta barrita a la parte de abajo. Esta línea en el mismo medio sería el open, o sería la apertura. Esa línea que sale es el open. Luego básicamente esto sería el cuerpo, esta parte del medio. Y la siguiente línea hacia la derecha sería como el cierre. Y ya la parte de arriba, vamos a quitar esto, esa partecita de acá arriba, o esa mechita vendría siendo el cierre. Esas son las cuatro cosas que se pueden ver. Simplemente el bajo de la barra, o lo más bajo que llegó la barra, su apertura, su cierre y su parte alta. Y como se puede ver así a nivel gráfico y visual, no es tan incómodo, pero no es tan fácil de entender tampoco. Entonces como que hay ciertas cositas que tal vez se pierde en cuanto a esta información. Entonces, volviendo a lo nuestro. Básicamente, dentro de las ventajas, tenemos que muestra lo que acabamos de mencionar, el low, el high, el cierre y la apertura. Y claramente muestra más información que el gráfico de líneas. Sin embargo, como acabo de decir, dentro de sus limitaciones es difícil de leer visualmente. Tal vez no sea tan incómodo, pero a nivel de interpretación es difícil realmente. Y es completamente menos intuitivo. Es un gráfico que se requiere mucha práctica, se requiere también analizar mucha información y no es tan, por así decirlo, no es muy producente.
a largo plazo utilizar este tipo de gráficas, sobre todo para personas traders como nosotros, que lo que estamos buscando es simplificar a nivel visual y es simplificar a nivel de información. Y ahora sí, pasamos a lo que son los gráficos de velas japonesas. Estos gráficos ya es el estándar profesional, es el estándar que se suele utilizar el nivel de todos los traders. Esta tiene ventajas bastantes, por ejemplo, es el más popular entre todos los traders por el hecho de la información que nos cuenta. Es más visual, es más intuitivo, pero sobre todo combina el factor de cierta información más el tema de información importante como voy a ponerlo acá, el tema de la apertura, el alto, el bajo y el cierre de la vela. Lo único que dentro de sus limitaciones, básicamente como todo, realmente no lo considero una limitación, pero se puede decir que sí, es que se requiere también estudiarlo y aprenderse cómo funcionan las velas japonesas para poder entonces finalmente entenderlas y poder ya tomar una interpretación y analizarlas. Y algo que sí tiene la gráfica de velas es que mientras más pequeño sea el marco temporal, es decir, 5 minutos, 1 minuto, segundos, los gráficos de velas suelen tener mucho ruido. Eso es lo único. Pero luego ya en gráficos más grandes, tipo 30 minutos, los mismos 15 minutos, 1 hora, ya el gráfico empieza a reducirse en cuanto a ruido y es más fácil de interpretar. Entonces, yendo a nuestro TradingView, básicamente este sería nuestro gráfico de velas, que inclusive es nuestro gráfico predeterminado. Acá vemos nuestra vela, que tiene su cuerpo, que esto es la parte más importante, que es el cuerpo de la vela, junto con sus mechitas, junto con su apertura y su cierre. Así de simple. Y de hecho, como bien decíamos, puede ser hasta más intuitivo, porque más que ver una simple línea con información simple o cortada, ya estamos viendo la tendencia, pero estamos viendo información que cada vela nos da. Ahora, precisamente, hablando del tema de las velas japonesas, ahora sí vamos a entrar en lo que es la anatomía de las velas japonesas. Como ya mencionamos unas cuantas veces, las velas japonesas de por sí tienen una apertura, tiene un mínimo, tiene el cuerpo, tiene un cierre y tiene un máximo. Vamos a explicar más a detalle qué es. Comenzamos con lo básico, apertura y cierre. Básicamente, estas son las que forman el cuerpo de la vela. Es decir, si una vela japonesa termina verde, significa que es una vela que termina alcista. ¿Cómo se determina esto? Fácil. Si estamos viendo que, por ejemplo, una vela japonesa abre acá, vamos a decir, nace en ese punto, este sería el precio de apertura. Para que una vela termine, el precio debe cerrar por encima de su apertura, lo que significa un movimiento positivo. Es decir, el precio aperturó, perdón, la vela aperturó en este precio, digamos 0.5, y terminó cerrando en 1, lo que terminó la vela en positivo. Y esto significa que en esta vela alcista, que cerró por encima de su apertura, hay dominio comprador. Entonces, lo que está entre la apertura y el cierre es el cuerpo, que es acá donde se concentra finalmente el mayor volumen de transacciones y lo que se terminó, como quien dice, aceptando en cuanto a precio. Luego tenemos lo que son, vamos a poner acá, lo que son las mechas. Las mechas vendrían siendo una zona del precio durante el desarrollo de la vela que básicamente el precio visitó, ¿sí? Y luego de visitarlo, justamente en ese momento, el precio bajando durante la apertura de esa vela, aparecieron compradores que
terminaron, como en quien dice, empujando hacia arriba. Lo que significa que en ese momento el precio estaba cotizando hacia abajo, pero esos compradores que aparecieron en esta mechita terminaron empujando el cuerpo hacia arriba, dejando este rastro o esta sombra, como dice acá, esa sombra. Entonces, básicamente, esto significa rechazo del precio. Un rechazo fuerte cuando hay mechas largas, y cuando no hay mechas significa que hubo un dominio total. Sí. Y lo mismo sucede en la parte de arriba. Una vela que durante su desarrollo llegó hasta este máximo de precio, pero acá aparecieron vendedores que terminaron empujando el precio hacia abajo o empujando ese cuerpo de la vela hacia abajo, terminando entonces con la vela japonesa en un punto en donde acá aparecieron vendedores que empujaron, compradores abajo, rechazaron tanto arriba como abajo y el precio terminó o el cuerpo terminó en un punto donde pudo finalmente cerrar y pudo aceptar ese precio. ¿Por el momento alguna pregunta con esta explicación o se entiende todo? No, estamos bien, bien, vamos bien. Perfecto. Entonces viene lo mismo con las velas bajistas. Una vela bajista es la misma explicación. La única diferencia de una vela bajista a una vela alcista es el por qué es una vela bajista y el por qué es una vela alcista y bajista. Misma explicación. Si en la vela alcista cierra por encima de su apertura, queda positivo, por lo que habían compradores o dominaron los compradores. Pero en la vela roja, la apertura sería la parte de acá arriba. Sí. Y el precio terminó cerrando por debajo de su apertura, lo que termina siendo una vela en negativo o una vela roja, una vela dominada por vendedores. ¿Por qué una vela negativa? Porque si, usando la misma explicación de la vela alcista, si el precio me abre en $1 acá y el precio se traslada hacia abajo y termina cerrando por debajo de su apertura, terminó cerrando en 0.5, básicamente la vela terminó cerrando en menos 0.5, por lo que es una vela negativa, es una vela dominada completamente por vendedores. Los vendedores decidieron que $1 era ya una zona, era un precio caro, por lo que dejarlo en 0.5 era un precio aceptado. Entonces esa es la diferencia. Una vela se determina, alcista o bajista, se determina es simplemente a qué dirección cerró en cuanto a su apertura. Si cerró por encima, alcista. Si cerró por debajo de su apertura, termina siendo vendedora. Y en cuanto a su lectura rápida, básicamente una vela con cuerpo grande y sin mecha, en este caso, sin mecha significa que no hubo ningún tipo de rechazo durante su desarrollo, significa una convicción o una seguridad de la participación de quien dominó la vela. Y una vela con mechas largas y un cuerpo pequeñito, que ahora voy a pasar a explicar algunos tipos de velas japonesas. Básicamente, un cuerpo pequeño con varias mechas ya significa cierta indecisión entre compradores y vendedores. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta, duda o continuamos? Se lo voy a tomar como todo bien. Sí, sí, está todo bien, Chino, vamos bien. Está muy Bien, claro el trabajo. perfecto. Ahora bien, ahora sí, vamos a pasar con los tipos de velas más importantes. Hay un montonazo de velas, de tipo de vela japonesa. Si yo agarro y me meto a Google y busco tipo de vela japonesa, vamos a encontrar catálogos y catálogos y catálogos de 500 mil millones de velas diferentes. Y patrones de velas sobre todo. Ahora bien, ¿cuáles son los 4 tipos de velas
que más se suelen utilizar tanto en simpleza de entenderlas, de interpretarlas, como también las que son más comunes de ver. Tenemos, número 1, un tipo de vela llamada Marubozu, o en pocas palabras, una vela sin mecha. Cuando vemos una vela grande sin mecha, es básicamente una vela Marubozu, que puede ser tanto alcista o bajista. Es un tipo de vela que dominó completamente o dominó en su totalidad los compradores o los vendedores. Luego tenemos lo que son la vela doji, que es una vela de indecisión, que es una vela básicamente que al generar una indecisión, si lo dibujo acá, por ejemplo, ahora vamos a pasar al gráfico, vamos a decir, esta vela tuvo una mecha por encima y una mecha por debajo y el cuerpo quedó chiquitito así, en el mismo medio, es decir, que la vela aperturó y cerró básicamente en el mismo precio, dejando todas estas mechas, es una vela de indecisión. Esto en una tendencia suele indicar posible patrón de reversión y es muy relevante cuando queremos analizar y saber cuando una temporalidad, perdón, cuando una tendencia está por acabarse o por lo menos va a generar una pausa. Entonces vamos a meternos en el gráfico de TradingView para ir explicando velita por velita antes de seguir con las demás. Entonces vamos a buscar primero una vela Marubozu. Vamos a ver una vela, vamos a buscar una vela sin mecha. Bueno, acá justamente. Esta sería una vela Marubozu. Y miren qué coincidencia, una vela Marubozu o una vela envolvente, vamos a decir. Una vela completa, casi sin mecha. Justo después de una vela de indecisión. Vemos acá que esta vela tal vez pueda tener una mechita chiquitita acá arriba, pero no es relevante. Es una vela completamente con cuerpo. Y justamente esto, en un movimiento tendencial o en un movimiento de cambio de tendencia, va a ser importante. Porque si, por ejemplo, en esta vela Marubozu, justamente digamos acá, teníamos una zona de compras. Sí, y el precio en esa zona de compra me hace una velita doji que no se sabe si, o sea, una vela de indecisión, y luego me tira esta vela, ya me está diciendo que los compradores dominaron totalmente la zona de compra, valga la redundancia. Por lo que esto te genera una convicción, te genera una seguridad en cuanto a análisis técnico de decir una vela sin mecha, grande, alcista, con buen volumen, en una zona de compra, es una buena confirmación y una buena probabilidad de estar a favor mío si entro en una operación. Ahora, con la misma vela doji, justamente usando esta misma, una vela doji que es esa vela de indecisión, estamos viendo acá que esa vela justamente, déjame buscar el lapicito, pero básicamente está acá. Esta vela de indecisión, vemos que el precio aperturó justamente donde cerró esta vela alcista, acá aperturó, vamos a trazarlo, el precio aperturó en esa línea mamey o naranja, ¿sí? Y terminó cerrando cerca del mismo punto donde aperturó. Entonces el precio intentó bajar, el precio estuvo acá abajo, pero aparecieron compradores. Aparecieron compradores que rechazaron todo el cuerpo, devolviendo el cuerpo a su punto de inicio. Pero también intentó subir. Intentó subir y los vendedores también terminaron rechazando, por lo que ni los compradores ni los vendedores pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a qué dirección van a tomar, quiénes van a dominar en ese momento. ¿Por qué son importantes este tipo de velas de indecisión? Porque, como bien decía su definición, este tipo de velas de indecisión en una zona de interés, compra o venta, es un claro patrón, por no decir no absoluto, obviamente, porque probabilidades, pero es un claro patrón de que si tenemos una vela doji
justo el final de una tendencia en una zona de venta o de compra, y luego me termina confirmando con esta vela Marubozu, que envuelve toda la vela doji, ya me está diciendo que esta indecisión, en esta vela se pusieron de acuerdo los compradores de que son ellos los que van a dominar. Por lo que tenemos básicamente una hipotética confirmación. Y eso es lo que hacen los dojis finalmente. Una indecisión y siguiente a esto, una confirmación. Ahora bien, volviendo para acá, a lo nuestro, luego de nuestras velas doji, tenemos lo que son las velas de martillo. La vela martillo, que en este caso se le llama martillo a las que son alcistas, que también se considera una vela de reversión, es un tipo de vela japonesa, el cual tiene una mecha inferior larga y el cuerpo básicamente termina así, como un martillo literalmente. Entonces, ¿por qué es una señal de reversión importante? Porque si nosotros en una zona de compra, esta es nuestra zona de compra, me hace una vela martillo, estamos hablando de una gran participación de compradores que rechazaron esta vela a tal punto de que su cuerpo terminó cerrando pequeño por encima de su apertura con un gran rechazo y una gran mecha en la zona de compra, indicándome gran participación compradora y una posible confirmación de que vamos a seguir viendo esa agresividad compradora. Lo mismo sucede con cuando lo pasamos al patrón de bajista. En bajista, una vela martillo se le llama hombre colgado, pero también se le puede decir martillo invertido. Esto es realmente relativo y a gusto de cada quien, pero es lo mismo. En este caso es solamente que es al revés. La mecha o el rechazo, la mecha grande, es de la zona de venta y el martillo o la cabecita del martillo vendría siendo la parte de abajo. Un martillo apoyado, como el martillo de Thor, apoyado en el piso. Entonces, básicamente lo mismo. Vendedores aparecieron, rechazaron con mucha fuerza, haciendo que el precio la vela termine cerrando debajo de su apertura, confirmando rechazo y fuerza vendedora. Pasando al gráfico, para entonces hacer el ejemplo rapidito, antes de que vamos a ver si encontramos un martillo. Ok, esto puede ser bueno, no, esto no es un martillo, pero pudiera ser solamente que tenemos una mecha por encima. Vamos a ver si encontramos. Ok, esta pudiera ser. Solamente que terminó siendo bajista. Las velas martillo son un poquito más difíciles de encontrar. Sobre todo por el tema de la subjetividad. Pero habría que buscar. Ah, perfecto. Justo acá. Esta es la que estaba buscando. Vamos a usar este mismo ejemplo. Una vela martillo invertido u hombre colgado. Zona de venta. Vamos a seleccionar un punto aleatorio. Zona de venta. El precio llega a su zona de venta. Y me sale una vela de martillo invertido. La gran mecha por encima y el martillo apoyado abajo. Justo posterior a eso, ¿qué se vino? Una vela mayor a la anterior y un movimiento bajista tendencial. Y así se puede interpretar y se puede ver lo que es una vela martillo. Entonces, por el momento, esos son los 4 tipos de velas, realmente, que son más importantes. Utilizar más velas de ahí no es necesario, es cargarse información. Con utilizar un doji, un martillo y una vela envolvente o marubozu ya es suficiente para determinar una información. Entonces, pasando rapidito, vamos entonces ya a entrar a la parte final,
¿qué vendría siendo el tema de las tendencias o la estructura del mercado? Tendencias y rangos, que es lo que vamos a estar viendo en este punto de acá. Vamos a hablar de lo que son las tendencias de mercado. Tenemos dos tipos de tendencias: tendencia alcista y tendencia bajista. Una tendencia alcista se caracteriza por lo que vendría siendo una secuencia de máximos y mínimos ascendentes. Explicándolo de una forma visual, sería esto. Perdón, acá. Vemos que el gráfico me hace un impulso para arriba, me hace un retroceso hacia abajo, pero ese retroceso llega, como quien dice, hasta acá, hasta la mitad. Y luego me hace un impulso más alto que el anterior, rompiendo esta resistencia. Y luego su retroceso me hace un retroceso que termina siendo más alto que el retroceso anterior. Es decir, su mínimo no supera el mínimo anterior. Y eso se le llama alto más alto y bajo más bajo, o higher highs y higher lows. Así se puede confirmar o se puede básicamente ver de una manera simple lo que es una tendencia. Y en cuanto a la tendencia bajista, vendría siendo lo mismo, pero al revés. Estaríamos viendo un impulso hacia abajo, un retroceso pequeño, posterior impulso hacia abajo, rompiendo el último mínimo o el último soporte. Y el último retroceso no más alto que el anterior. Y así sucesivamente. Es como quien dice un canal hacia abajo. Lower lows o bajos más bajos y altos más bajos que el anterior. Entonces, ¿qué sucede con esto de las tendencias? Pues básicamente, como había mencionado, cada impulso sube más que el anterior en el alcista y cada retroceso termina más alto que el anterior. Básicamente en una tendencia lo que se busca es comprar en el retroceso, cuando se identifica la tendencia, para entonces aprovechar el próximo impulso. ¿Qué significa una tendencia alcista? En pocas palabras, que el precio termina siendo dominado por los compradores. Y en cuanto a la tendencia, es lo mismo, pero al contrario. Acá lo que estamos buscando es que básicamente las ventas las vamos a hacer, los shorts los hacemos en ese retroceso. ¿Sí? Identificamos el retroceso a esa zona de venta, esperando un rompimiento más bajo del último bajo anterior. Esto significa, en pocas palabras, que el precio termina siendo dominado por los vendedores en largo plazo. Ahora vamos a pasar lo que son los rangos laterales, perdón, el mercado lateral, que vendría siendo los rangos. Un rango precisamente es cuando no hay una tendencia. Es decir, sabemos que el precio a nivel tendencial me hace un movimiento así o así, pero en el rango se mantiene acá. No hay una tendencia definida. Se mantiene en un canal horizontal. Eso es una tendencia. Entonces, básicamente el precio se mantiene entre el mismo soporte y resistencia. Sí, soporte acá y la misma resistencia. Siempre en un cuadrado. Y en acá, básicamente lo que quiere decir que no hay ni compradores ni vendedores que dominan de forma sostenida. O en pocas palabras, el precio se mantiene en un balance, en un punto equilibrado, donde compradores y vendedores están de acuerdo con mantenerse en el mismo precio. ¿Cómo se identifica esto? Pues básicamente, que va acorde con la pregunta que habían hecho al principio, el precio toca el mismo techo y el mismo piso 2, 3 y fácilmente hasta 4 veces, sin romperla. O si la termina rompiendo, no necesariamente es una ruptura real. Y también se puede identificar con el tema de su señal de agotamiento. Es decir, normalmente en los rangos el volumen suele ser bajo o suele ser decreciente, lo que indica que no hay tanta presión y que precisamente toda esa compra y venta se va absorbiendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
sobre los rangos y las tendencias? No, está todo muy claro. Perfecto. Entonces, listo. Ya para básicamente hacer una pequeña práctica, ya bien entendido estructura, vamos a ir paso por paso de cómo básicamente uno identifica lo que uno está viendo en el mercado. Sí, número uno, lo que uno va a hacer es elegir una temporalidad. En el momento de que uno quiera tomar un trade, si uno es scalper o intradía, se mete a 1 hora, gráfico de media hora, 15, 5 minutos, hasta 1 minuto. Sí, lo que buscamos es marcar un máximo y los mínimos en caso de identificar una tendencia o identificar un rango en el caso tercero. Y luego definir lo que son los soportes y resistencia. Para hacerlo rapidito, básicamente, digamos, me meto acá al gráfico, selecciono mi temporalidad, en este caso vamos a decir diario, y me pongo a identificar. Ok, ¿qué es esto? Acá veo que el precio me hizo un alto, luego el precio me hizo un mínimo. Ya tengo dos zonas que voy identificando. Luego veo que el precio me hizo un retroceso, pero en ese retroceso no logró llegar hasta la parte de acá arriba, sino que se aguantó y luego me terminó rompiendo, haciéndome un bajo más bajo que el anterior, más bajo que estos dos, sí. Y el retroceso terminó siendo igual de bajo que el último alto que tuvo, que era básicamente se puede considerar que era este. Ahí definimos lo que es esa tendencia. Y digo, ok, veo que el precio está en una tendencia, por lo que puede ser que este sea el último máximo o me haga un pequeño máximo más acá, que no sea mayor a este. Si me confirma, puedo seguir buscando entradas en corto. Y digamos que en el caso del ejemplo del rango, si ya estoy en este punto, analizando esta parte y digo, ok, acá el precio veo que no tiene una dirección clara. Veo que acá el precio simplemente se ha mantenido haciendo este mínimo acá, un máximo acá y como mucho un intento de máximo acá. Y se ha mantenido básicamente haciéndome este rango de acá. Ahí. Ahí identifico. Mismo soporte, misma resistencia. Mismo soporte acá, me rebotó uno, intentó romper, rechazó, resistencia, rechazó, soporte, rechaza, resistencia, así sucesivamente. Y ahí puedo identificar. Y básicamente así de simple se identifica. Identificamos tendencia y luego identificamos un rango. Y en base a eso ya hacemos nuestra interpretación. Hay algunos traders que prefieren operar rangos y otros que prefieren operar tendencias. Y en cuanto al nivel de soporte y resistencia, realmente es lo mismo que vemos. Donde usted vea una serie de rebotes en una zona similar del precio, entonces usted saca su soporte y su resistencia para entonces usted determinar eso como una zona clave. Así de simple y sencillo. No hay que mortificarse ni buscar 300.000 herramientas para identificar este tipo de tendencias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Adelante, Fer. Ahí voy. Yes. Digamos, estás haciendo un análisis que entiendo que estás abarcando un periodo de tiempo que es febrero, marzo, o sea, todo febrero, todo marzo y casi todo abril. Sí, básicamente sí. Perfecto. Entonces, vos, o sea, uno entiendo hace el análisis para encontrar una zona de compra. Sí, o de venta. Correcto. Ujú. O de venta, pero uno busca una proyección basado en algo que viene sucediendo, hay indicios de que puede volver a suceder y en ese post uno hace su inversión, ya sea para... Esa parte es como la parte más abstracta para mí, que es, bueno, uno puede invertir al alza o a la baja, pero más allá de esto, no importa. Yo lo que quiero llegar es a cómo, a ver si puedo expresarme bien, Chino. Ujú. ¿Cómo puedo identificar, o sea, cuánto tiempo yo tengo que tomar para
posarme en ese segmento de análisis para establecer mi zona de compra, ya sea que quiera hacer digamos, una inversión a corto plazo o una inversión a mediano plazo. Y hablo de inversión porque todavía no me siento que pueda pretender hacer un trading, que entiendo que es una operación rápida, como algo muy básico, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta lo más conciso que puedo. ¿Cuánto tiempo tengo que abarcar yo para analizar, digamos, ¿no? Del día presente, miro para atrás, digo, bueno, ¿cuánto tiempo miro para atrás según qué tipo de inversión voy a hacer? Si voy a hacer una inversión de corto plazo. Supongamos ahora con lo que estuvo pasando con el petróleo. Sí. Entonces yo empiezo a mirar y digo, bueno, yo no pretendo sacar en el momento, ni en 15 minutos, ni en 1 hora, ni en 2 horas. Digo, bueno, yo sé que esto, hago un análisis y digo, bueno, voy a tratar de hacer una inversión a un mes, a 30 días, supongamos. ¿Cuánto tiempo para atrás yo tengo que pisar del gráfico para sostener mi inversión, digamos, a corto plazo, digamos así Por poquito tiempo. Sí. Bien, muy buena pregunta. Y de hecho eso es algo que se suele cuestionar mucho. Todo Claro. como bien dijiste, todo depende de lo que uno busca. Por ejemplo, si es a corto plazo, si es una inversión a corto plazo, uno lo que puede hacer es simplemente analizar el gráfico diario. Con un gráfico diario, simplemente, es decir, cada vela se forma, abre y cierra en un periodo de 24 horas. O sea que cada vela es una representación de un día completo. Por lo que ya de por sí estamos en un escenario macro para una inversión a cortito o mediano plazo. No tenés que ir muy para atrás, muy para atrás. Inclusive con simplemente ver lo que está pasando en este pedacito acá que cabe en la pantalla, ya uno puede decir, ok, me doy una idea de dónde estoy. Sí, vamos a decir que estoy acá. Vamos a hacerlo rapidito. Estoy acá. Quiero una inversión a largo plazo en Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué tengo acá? Número 1, tengo un rango que se formó en toda esta zona. Primero acá atrás. Y luego de este rango me hizo lo que sería una estructura alcista. Rompió el rango, vino, retesteó, me hizo un alto más alto y luego me terminó haciendo una estructura bajista. Un bajo más alto, regresando acá. Sí. Ya sabemos que ahora estamos en una tendencia bajista a corto plazo. Sí. Entonces, tengo dos cosas importantes. Justo estoy en una zona donde el precio en el pasado arrancó hacia arriba. Estamos en una posible zona de compra. Pero, viéndolo acá desde un marco de lo que es, por lo menos lo que es este pedazo de octubre, hasta acá, hasta abril, estamos en una tendencia bajista. Entonces, simplemente con yo ver este pequeño espacio de tiempo y ver que el precio en el momento se encuentra en un rango, ya con eso tengo una información básica importante. ¿Cuál es la información básica importante? Sí, desde octubre estamos en un escenario bajista, pero actualmente el precio hizo una pausa. Entonces, a corto plazo, ¿qué puedo esperar? Como estamos en un mercado rangueado, tal vez a corto plazo no se pueda tomar una decisión per se, sino que hay que esperar que el precio actúe. Pero en un caso hipotético, digamos que el precio termina respetando lo que es esta estructura bajista. ¿Qué va a terminar haciendo el precio? Pues eventualmente va a terminar apareciendo vendedores en la parte de arriba, lo que me va a terminar generando otro movimiento hacia abajo. Por lo menos a corto plazo, si vamos a buscarlo, o hasta más simple todavía, tendencia bajista, pero estamos en un rango y justo estamos en la parte alta del rango. A corto plazo, ¿qué puedo esperar? Puedo esperar esto. Estamos en la parte de arriba del rango, espero un retroceso, por lo menos a la mitad del rango, o hacia el otro lado del rango. Eso es a corto plazo, lo más cortoplacista posible. ¿Me doy a entender? O sea, inclusive con el simple hecho de uno ver
el contexto más cercano para corto plazo, este cuadrito de acá, ya uno se da una idea. Hasta mucho más corto. Acá vemos que estamos en un rango y que estoy en la parte de arriba del rango. En la parte de arriba del rango no se compra porque es la parte más cara de este cuadrado. Entonces a corto plazo quiero buscar ventas. Que, viéndolo un poquito más amplio, esa venta va combinada de un escenario macro de ventas. O sea que tengo dos combinaciones. Una tendencia anterior y un rango actual que se encuentra en una parte de venta justamente. Son dos cositas simples que se necesitan. No hay que irse tan para atrás ni tan años atrás. Con simplemente ver el pedacito de acá, un poquitito más para atrás, ya uno tiene una idea. ¿Me doy a entender? Claramente, y por atacar mi curiosidad, si yo quisiera hacer un análisis muy a corto plazo, tipo, bueno, como hacen ustedes que veo, ¿no? Que están ahí esperando la apertura del mercado y dicen, bueno, nosotros pensamos que lo que va a suceder es esto. Ese análisis, ¿en cuánto tiempo ustedes lo toman? Es una pregunta, ¿no? Como para mi curiosidad nomás, Chino, ¿eh? Bien, muy buena pregunta. Y como siempre digo, todas preguntas son buenas. Nosotros somos intradía o scalpers. Nosotros vamos a un gráfico mucho más pequeño, que es 5 minutos, que es maybe 15 minutos. Sí, ¿qué nosotros hacemos? Algo muy simple. Vamos a un gráfico de día para simplemente determinar la velita anterior, para que veas que tan corto plazo, no tenemos que ver todo lo anterior. Simplemente yo quiero operar lo que sucede en esta vela, nada más. ¿Qué determino? Tengo una vela, la vela del día anterior fue una vela verde o azul, que la tengo azul. ¿Qué quiero buscar? Esta mecha, que es la parte más alta del día anterior. Busco el cierre de la vela del día anterior. Busco la apertura. Mira que acá fue que esta vela abrió, porque precisamente, si te acordás lo que mencioné, si el precio abre y cierra por encima de su apertura, vemos una vela compradora. Y luego busco esta mechita abajo, que es la parte más baja que el precio llegó el día de ayer. Tengo dos resistencias y dos soportes. Ahora mismo serían tres soportes y una resistencia porque estamos arriba. Me voy de nuevo a mi gráfico de 5 minutitos nada más. Y mira cómo tengo mis 4 líneas para mi escenario diario. Ya sé que estamos haciendo un ranguito, justamente donde, en el cierre del día anterior. Y tengo un escenario que digo, quiero vender. Para vender tengo dos resistencias. Tengo esta, que es la parte más alta del día de ayer. Si el precio viene, me aguanta y luego me tiro una vela grande en rojo, me está confirmando que esa resistencia sigue rebotando. Si me rompe acá y luego de que me rebota me hace un retesteo y me vuelve y me confirma con una vela roja, estas dos resistencias terminaron actuando con lo que es una resistencia, una zona que rebota, que aparecen compradores. ¿Y qué quiero buscar como objetivo para cerrar mi operación? Puedo hacer una distancia fija, quiero que recorra el 2%, nada más. O puedo buscar que el precio vaya, por lo menos, si vendí acá, quiero que llegue hasta esta línea de acá abajo. O si vendí acá, quiero que llegue hasta este soporte de acá, que es donde puede venir a buscar. Ya así de simple. Simplemente soporte y resistencia, determino qué quiero que haga, cuál es mi hipótesis, si se cumple, listo. Targeteo acá o un riesgo fijo, nada más. Así como lo hacemos. Y eso es 5 minutitos. Eso puede pasar en una hora, se termina mi operación. ¿Me doy a entender? Perfectamente. Gracias. Siempre, papá. Entonces, ya, mi gente, para terminar, hoy lo que aprendimos fue finalmente entender lo que es el análisis técnico. Sabemos que es lo que estudia el precio y el volumen para anticipar estos movimientos y se basa en tres principios. El precio lo descuenta todo, se mueve en tendencia y la historia se repite. La vela japonesa, entendimos que es el lenguaje que el precio utiliza a nivel visual.
Cada vela revela una batalla entre compradores y vendedores. Aprendimos los tipos de gráficos y cómo estos varían la información. Y por último, aprendimos lo que son la estructura del mercado y cómo estas se definen, cuando hay una alcista, tendencia bajista o un rango. Así que, gente, este es el final. De verdad, gracias por estar acá con nosotros una vez más. Esta realmente fue una clase bastante importante porque el análisis técnico es lo primero que se tiene que aprender. Así que le agradezco a todos por estar acá, por participar. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos acá a la orden. Pueden dejarnos sus preguntas en nuestra caja de comentarios. Y sobre todo, si quieren inclusive más información, si quieren aprender a operar con nosotros y quieren seguir aprendiendo más sobre análisis técnico, recuerden también unirse a nuestra comunidad de Discord para mucha más información y mucha más asesoría. Sí, así que de verdad, gracias por todo y espero vernos en una próxima. Así que chau chau y bye bye.